¿Qué tal? Yo soy Miguel Garibay y somos Grupo Gaico. Vamos a presentar el curso Interpretación de la NOM 251 de la Secretaría de Salud. El objetivo del curso es que el participante, al término de este, comprenda los elementos que forman la NOM 251, específicamente el punto de buenas prácticas de manufactura. Daremos lectura a la norma, un bosquejo de cada uno de los puntos que nos ofrece esta norma para cumplir con las buenas prácticas de manufactura. El marco legal fue modificado en el 2009 de la norma 120 de la Secretaría de Salud a la NOM 251. El enfoque es para tener el cuidado en la elaboración de productos para consumo humano. Estamos concentrándonos en el apartado de buenas prácticas para elaboración de los productos. Vamos a mostrar a continuación algunos de los puntos que conforman la norma y de dónde estamos tomando como referencia para que se lleven buenas prácticas en la fabricación de alimentos. La aplicación de las prácticas adecuadas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora. Esta norma nos va a ayudar para que tengamos los prerequisitos o los controles necesarios para evitar una contaminación a los productos, ya sea de forma física, química o biológica. Es en esencia lo que necesitamos para que el programa de buenas prácticas funcione. Tenemos una guía muy importante que es la NOM 251. El objetivo y campo de aplicación de esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso. La norma nos va a dar pautas específicas para evitar la contaminación o algún riesgo de contaminación que posteriormente se convierta en un peligro. Esta norma nos da las pautas legales para que cualquier alimento sea procesado en condiciones salubres para evitar que un grueso de la población o una población determinada pueda resultar intoxicada por cualquiera de sus medios, ya sea físico, químico o biológico. Para interpretación de esta norma es importante tomar como referencia modificación a la NOM 127 SSA 1 de 1994 que se refiere a la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. ¿Qué nos indica aquí esta norma, la 127 de la Secretaría de Salud? Nos va a indicar los parámetros que tenemos para que el agua potable se verifique, se confirme que es potable para el proceso de alimentos o en su defecto para procesarla como un producto terminado. Pero también se puede utilizar el agua ya transformada en un producto terminado como una materia prima para el proceso de alimentos. Comenzamos con las disposiciones generales, instalaciones y áreas. Los establecimientos deben de contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Uno de los aspectos principales, los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener las instalaciones acondicionadas para que tengan muy buena limpieza, que se puedan, no acumulen hongos, no acumulen mohos, no acumulen polvos, no sean capaces de darle refugio a las plagas y esto se convierta en un contaminante, insisto, físico, químico o biológico. Con esto nosotros vamos a lograr que nuestro ambiente de proceso esté listo para poder procesar y posteriormente realizar limpiezas adecuadas para el tema de inocuidad alimentaria. Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentren en el área de atención a clientes. Este tema nos manda a que sí vamos a tener mucho flujo de personas en áreas donde específicamente va a entrar personal, pueden entrar materias primas, puede
salir de las instalaciones nuestro producto terminado, pero debemos de tener controles para evitar el ingreso del exterior de contaminantes, como pueden ser las plagas, puede ser agua que se puede mezclar con nuestra agua que ya tenemos tratada, que ya la tenemos lista para proceso, y si se mezcla con el agua del ambiente puede traer algunos contaminantes físicos o biológicos que van a incurrir en la contaminación de nuestra producción. Debe de evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc. pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el producto sin envasar esté expuesto. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que toda nuestra zona de producto va a ser desde el piso hasta el techo. Esta es la zona de producto que tenemos. Nosotros no nada más es por donde estamos procesando el producto, sino desde arriba hasta abajo, hasta el piso. ¿Por qué? Porque cualquier contaminante se puede presentar. Un contaminante biológico lo podemos observar en la parte de abajo de una mesa y no necesariamente tiene que estar arriba para contaminar el alimento. Puede ser aerobio y por esa vía podemos transmitirlo al alimento en proceso. En el caso del techo, pues si no tenemos una limpieza o un programa adecuado de limpieza que contemple todo lo que es nuestra zona de producto, vamos a tener indudablemente un riesgo que se convierte inmediatamente en un peligro de contaminación para los alimentos. Los equipos deben de ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y el piso, permitan su limpieza y desinfección. Esto se refiere a que tenemos que tener siempre bien accesible cualquiera de los equipos que tengamos. Podemos tener racks que van a estar separados 50 centímetros de la pared, que tienen separación del piso 30 centímetros como mínimo y de fácil acceso para una buena limpieza. ¿Por qué? Recordemos nuevamente, la limpieza es la base para que un producto no se pueda contaminar. ¿Por qué? Porque con una limpieza superficial vamos a retirar producto o materia física o material extraño que pudiera contaminar el alimento. También vamos a poder retirar material biológico, llámese una excreta, llámese una acumulación o bioacumulación de nuestro mismo producto, que al momento que permanece húmedo, se seca y vuelve a humedecerse, es materia orgánica en descomposición que nos puede causar una contaminación a los alimentos. El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulen directamente materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar y que puedan entrar en contacto con ellos deben ser lisos y lavables, sin roturas. ¿Qué significa esto? Que debemos de tener equipos o materiales específicos y especiales para la industria de alimentos. A veces vamos a tener que utilizar un equipo que no tenga roce metal-metal. ¿Por qué? Porque el roce metal-metal va a generar un material extraño que puede derivarse en la contaminación. Podemos tener un cepillo de plástico que no es específico, es un plástico quebradizo, que al momento que tenga un roce, al momento que estamos lavando, vamos a generar una contaminación de material extraño. Por eso, los materiales como cepillos para tallar superficies donde procesamos algún alimento son cepillos que tienen plástico rígido, que no es astillable y que las cerdas están fundidas en el mismo plástico. Esto nos va a ayudar a evitar una contaminación por medio de material extraño. También estos equipos o este tipo de materiales que utilizamos para el lavado son de grado alimentario. ¿Por qué? Porque son lavables, no acumulan microorganismos, son muy limpios. Independientemente que es algo que nos sirve para limpiar, lo podemos lavar fácilmente, no se va a corroer con los detergentes que utilizamos para lavarlos, no se van a desprender y esto también facilita que no tengamos una contaminación microbiológica o biológica
por el medio de los utensilios que no son los correctos para la industria de alimentos. Por eso es que debemos de utilizar utensilios especiales y específicos para la industria de alimentos. Los materiales que puedan entrar en contacto directo con alimentos, bebidas, suplementos alimenticios o sus materias primas se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente. ¿Qué es lavar y desinfectar adecuadamente? Ejemplo, una escoba que tiene un mango de madera se va a hinchar o inflar y nos va a guardar microorganismos o materia orgánica que posteriormente se convierte en un riesgo microbiológico o un riesgo biológico. Sin embargo, si tenemos una escoba que tiene el mango de plástico rígido, esto nos va a ayudar a que le retiremos toda la materia orgánica que tiene, la podemos lavar y desinfectar, y esto nos ayuda a evitar esa acumulación que nos genera un mango de madera. En el caso del cepillo, de igual manera, los que están diseñados para la industria de alimentos, esos cepillos están fundidas las cerdas en el mismo cepillo, en la misma base del cepillo. Esto nos ayuda a que lo podamos lavar, quitarle toda la materia orgánica que tiene y lo podamos colocar para que se le haga una desinfección adecuada. En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua. En este tema de los equipos de refrigeración y congelación, el evitar la acumulación de agua es para no concentrar en esa zona de la charola de recuperación de los condensados de los equipos de refrigeración y congelación, donde se pueda generar un tema ya sea físico, químico o biológico. ¿Por qué? En el caso del físico, si nosotros dejamos que se acumule el agua, puede estarse generando polvo que nos genera acumulación de lodos. Eso puede ser una contaminación física. Eso mismo nos genera una contaminación química. ¿Por qué? Porque al momento que le das mantenimiento a un equipo de ese tipo, el químico se puede aglomerar o juntar en esa charola de recuperación y cuando se salpique puede pasar el producto en proceso y ahí es donde hacemos la contaminación química. En el caso de la contaminación biológica tenemos esa misma situación. Si nosotros tenemos un tema cuando salpica nuestro producto a esa zona de la charola de recuperación, se va a generar materia orgánica en descomposición húmeda. Eso nos puede generar microorganismos que posteriormente se nos conviertan en un problema biológico. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. ¿Qué se refiere un lugar accesible? Un lugar accesible debe de estar colocado a una altura de 1,70 aproximadamente para que puedan monitorear el tema de la temperatura. Recordemos que tenemos temperaturas controladas para conservación, temperaturas controladas para congelación. Puede ser un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestra temperatura no puede nunca variar de un -4 grados o no puede variar de -18, no puede subir a -19. ¿Por qué? Porque ya ahí pone en riesgo el producto que estamos conservando. Si no lo tenemos monitoreado, si no está de forma accesible, podemos tener una falla de nuestro punto crítico de control, que es la temperatura. Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. En este tema del agua potable, ¿por qué tenemos que tenerla disponible potable? Porque vamos a producir un alimento de consumo masivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Recordemos la norma 127 de la Secretaría de Salud, que nos va a dar los parámetros para confirmar que nuestro agua es potable. Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Solo se podrá abrir para el mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre y cuando no exista riesgo de contaminar el agua. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que nosotros tenemos que tener un prerequisito de control de agua. Este prerequisito nos va a ayudar a que nosotros hagamos una evaluación de cómo nuestras cisternas, nuestros tinacos, vamos a vigilarlos, qué procedimientos vamos a tener para su mantenimiento, su limpieza, qué tipos de materiales vamos a poner en las escotillas. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Se debe de prever, la norma nos exige que tengamos que prever una contaminación.
ya sea por la corrosión. ¿Esto qué nos indica? Ninguna de las tapas debe de ser de acero al carbón. Será de acero inoxidable. ¿Para qué? Para evitar una posible contaminación con el tiempo que indudablemente el agua le va a hacer a un acero al carbón. O puede ser de plástico, como ustedes lo prefieran, pero se debe de cuidar, se debe de hacer su análisis para que podamos confirmar que no va a ser una vía de contaminación a nuestro proceso. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y otros propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, debe de transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso en las tuberías que conducen el agua potable. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cuidar mucho que no se nos cruce el agua que vamos a utilizar para servicios. Por lo regular siempre vienen separadas. Recuerden que tenemos el código de colores donde vamos a marcar la tubería que transporta agua potable o agua para proceso y agua para los servicios. Muy importante que en nuestro código de colores de tuberías tengamos bien señalados, separados esos temas del agua de servicio y el agua para proceso. Para evitar plagas provenientes del drenaje, este deberá estar provisto de trampas contra olores y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben de mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando los drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras medidas que cumplan con la misma finalidad. ¿Qué debemos hacer si ya nuestra planta es un poco antigua, nuestras instalaciones ya están obsoletonas y tenemos que esperar a una inversión para hacer una modificación? Lo que debemos de meter es un programa de limpieza, un programa de mantenimiento que tiene que estar muy corto, ya no será mensual, ya no será bimestral. De esta manera vamos a asegurar que no tenemos el ingreso de plagas. Inclusive esto lo podemos hacer parte de la inspección que hace el proveedor de control de plagas para que nos garantice que no vamos a tener el acceso de plagas del exterior por esa vía. Nuestro departamento de mantenimiento tendrá que generar un programa de mantenimiento preventivo para esas zonas exclusivas donde no pudimos poner esos dispositivos especiales para evitar el ingreso de plagas o el regreso de algunas aguas negras en el tipo de instalación sanitaria que tengamos. Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de fluentes o aguas residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva. Tenemos que tener un sistema que garantice que no vamos a tener el estancamiento de aguas. ¿Qué pasa con el estancamiento de aguas? Que vamos a tener regularmente el acarreo de materia extraña del exterior si no tenemos una buena recirculación del agua pluvial. Si no tenemos un buen tratamiento de aguas residuales, vamos a tener el regreso de olores. Es importante que tengamos bien definido el plan de cómo vamos a tratar todas las aguas residuales y el agua pluvial que tenemos en nuestras instalaciones. Los baños deben de contar con separaciones físicas completas, no deben tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y contar mínimo con lo siguiente: agua potable, retrete, lavabo que podrá ser accionado en manual, jabón o detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire de acondicionamiento automático. El agua para el retrete podrá ser no potable. En este caso, tenemos que tener nuestros baños separados de producción. Muchas veces ya los tenemos instalados por la planificación anterior de la planta, pero es sí o sí que los tengamos que tener separados del área de producción, que no tengan una conexión con el agua que estamos sacando del área de proceso. No debe de estar conectado, debe de estar separado el sistema hidráulico de los baños, del personal o de los baños de oficinas, de el agua que viene de proceso. También no debe de haber una comunicación directa en el caso de la ventilación, ni aire acondicionado, ni ventanas, porque esto indudablemente nos va a llevar a que tengamos un posible ingreso
de algún microorganismo aerobio que nos puede provocar un problema grave en nuestro proceso. En estos baños debe de haber depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por pedal. Debe de tener rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, haciendo hincapié en el lavado de manos después del uso de los sanitarios. Es muy importante que no dejemos pasar de largo que tenemos que tener el manejo de los residuos. Si nosotros decimos el papel higiénico lo vamos a colocar en el excusado, es bueno, pero no debemos de tener ningún recipiente o botes de basura para el papel higiénico que utilizamos para nuestro aseo personal. No deberá de haber un recipiente. Sin embargo, si tenemos toallas para secarnos las manos, deberá estar del lado de los lavabos, y siempre debemos de verificar y confirmar que nuestro personal sigue las buenas prácticas de solo utilizarlo para las toallas con las que nos secamos las manos. ¿Cómo podemos evitar o garantizar que no vamos a tener este problema? Les recomiendo que utilicemos siempre los secadores de mano eléctricos con aire. Con eso evitamos tener un problema que se le dé un doble uso a las toallas para secarnos las manos. La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así como la acumulación de humo y polvo. En este caso, muchas veces es un poco difícil que nosotros tengamos extractores de boyas oscilantes con el aire natural. ¿Por qué? Porque si esas boyas se paran, por ahí puede ingresar un ave, puede ingresar polvo, puede ingresar algún tipo de contaminante a nuestra área de proceso. Lo que se recomienda en estos casos es que tengamos extractores donde estamos extrayendo la humedad o los polvos o, en su defecto, algún humo que pudiera generar alguno de los montacargas. En este punto es muy importante recalcar que es mejor utilizar en esos ambientes patines o montacargas manuales o, en su defecto, montacargas eléctricos, para evitar esta acumulación de humos que indudablemente es una contaminación para el proceso que estamos teniendo de cualquier tipo de alimento. En el caso de la extracción debe de mantenerse, recuerden, los filtros para evitar que tengamos un ingreso de plagas o de agua que venga del exterior en el caso de una lluvia. Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y techos provoquen goteos sobre las áreas donde las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos. En este apartado lo que debemos de verificar es que si tenemos que tener la temperatura controlada para evitar cualquier formación de algún microorganismo, para que las condiciones del área estén controladas en el caso de la temperatura, lo que tenemos que verificar constantemente es que los drenajes que están colocados en el aire acondicionado, ya sea por medio del aire de paquete que se le llama o un aire acondicionado que esté estático en esa zona, lo que debemos de hacer es verificar en nuestra lista o nuestro checklist preoperativo que esa tubería la tenemos que estar checando antes de iniciar cada proceso y que tenemos un método de acción correctiva inmediata al momento que detectemos una gotera. Se debe contar con iluminación que permita la realización de las operaciones de manera higiénica. Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, en caso de roturas o estallido, deben de contar con protección o ser de material que impida su astillamiento. En este caso, bueno, la luz es importante porque nos vamos a dar cuenta cómo estamos procesando el producto, el material que estamos utilizando, si tenemos un equipo que debemos de verificar como un cuchillo, si tenemos, por ejemplo, una forma de que estamos inspeccionando una materia prima, un envase, debemos de tener la luz adecuada para poder ver físicamente que no lleve algún contaminante, ya sea físico, químico o biológico. Aquí en el tema de los focos o lámparas que tengan una protección o tengan un sistema para evitar antiestallido, que es para que ninguna partícula o astilla del foco vaya a contaminar nuestro producto. Recuerden, nuestra zona de producto, del piso al techo, por donde pasa, por donde está procesándose,
por donde vamos a colocar material de empaque, ya sea material de empaque primario, secundario, esa es nuestra zona de producto. Tenemos que generar un programa de control de vidrio y plástico quebradizo. Una ruta de evacuación de cuando sea estallado, cuando se rompa un vidrio. Todos nuestros vidrios deben de tener película que evite el astillamiento del vidrio. Y las lámparas que sean, aunque sean inastillables, deben de ir por una ruta de evacuación, lo que es la ruta más lejana, donde está el producto en proceso, donde transita el producto que vamos a procesar, materias primas, material de empaque. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de contaminación por material extraño por esta vía. Las condiciones de almacenamiento deben de ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos y bebidas o suplementos alimenticios que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. Recordemos que todos los controles los vamos a enfocar en físico, químico y biológico. Es una de las partes fundamentales para evitar la contaminación en nuestros almacenes. Debe de estar acondicionado con racks, nuevamente, que estén separados del piso 30 centímetros, separados de la pared 50 centímetros, para que sean de fácil acceso y dependiendo también el tipo de materia prima que tengamos ahí. Ejemplo, puede ser que tengamos un alérgeno. ¿Cuál es un alérgeno? Puede ser un suero de leche que tengamos en una parte alta, no lo tengamos señalado y abajo del rack tengamos material de empaque primario. Ahí tenemos un riesgo de contaminación cruzada. Sin embargo, si nosotros en nuestro almacén lo seccionamos como alérgenos y como almacenamiento de material de empaque primario, vamos a separarlo. En los alérgenos vamos a tener los alérgenos a nivel de piso, en su tarima, y en la parte de arriba podemos tener otra materia prima que no sea alergénico o otro alérgeno y podemos tapar esa parte que es el piso del segundo rack para evitar que tengamos una contaminación cruzada. Independientemente de eso, pues es la zona de alergia. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas deben estar cerrados e identificados. Este apartado es muy importante. En nuestro programa de control de químicos debemos cerciorarnos de hacer una evaluación correcta para determinar dónde vamos a tener el almacén de químicos. El almacén de químicos, sugerencia, no lo debemos de tener en donde tenemos almacenado materia prima, material de empaque, producto terminado, producto en proceso. Ese almacén donde tengamos químicos, detergentes, todo lo que vamos a utilizar que es de material tóxico, debería de estar fuera de las instalaciones de producción o fuera del almacenaje de las materias primas y todos los implementos que utilizamos para la producción de alimentos. ¿Para qué? Con eso minimizamos el riesgo de contaminación química hacia nuestros productos. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben de colocarse en mesas, estivas, tarimas, anaqueles, entrepaños, estructuras o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. ¿A qué se refiere? Tengamos mucho cuidado. Lo vamos a tener elevados del piso y separados de la pared. Las repisas de preferencia que sean de acero inoxidable o si es un material que no oxide el acero al carbón, pues de acero al carbón. Levantados siempre 30 centímetros del piso y separados 50 centímetros de la pared. ¿Para qué? Para que tengamos buen acceso a una buena limpieza y con esto vamos a evitar contaminación o muchos riesgos de contaminación al tenerlos bien almacenados de esta manera. La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se debe de hacer de tal manera que permita la circulación de aire. Es importante que tengamos una ventilación adecuada, que circule el aire
para que no se generen un tipo de condensación o algún tipo de aglomeración de algún contaminante biológico aerobio que se pueda concentrar en una zona y esto nos genera una contaminación. La estiba de productos debe de realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques y envolturas. Esto es muy claro. Nuestro almacenamiento debe de cumplir estrictamente con el 30-50. Si no cumplimos con el 30 separado del piso y el 50 separado de la pared, esto va a ayudar a que se cree una contaminación por medio de microorganismos, no vamos a tener ventilación adecuada y vamos a generar una intoxicación o una contaminación del producto en proceso. Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras o cualquier otro empleado para la limpieza del establecimiento deben manejarse en un lugar específico de tal manera que se evite la contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Recordemos que vamos a tener un código de colores para todos los implementos o los utensilios que utilicemos para realizar la limpieza. Esto va desde que tengamos el color blanco para áreas de proceso, tengamos el color amarillo para antesalas para entrar al proceso y tengamos el color rojo, por ejemplo, para la limpieza de baños. Tengamos el color negro para la limpieza de patios. Es muy importante que definamos claramente nuestro código de colores, tengamos el almacén específico para los materiales y con esto vamos a evitar contaminación cruzada. Podemos tener un área como un cuarto donde vamos a tener colgados los trapeadores, colgados los recogedores, colgadas las escobas en el área dentro de proceso. Esos utensilios jamás van a salir de proceso, solo que sea para tirarlos a la basura. Y los utensilios que se utilizan para la limpieza de baños, esos serán exclusivos en un área. Posiblemente tengamos que hacer alguna inversión. No necesariamente vas a hacer una construcción, simplemente con un anaquel que esté debidamente identificado y con el color al que nosotros ya le dimos ese destino. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema HACCP o un análisis de peligros en puntos críticos de control. Si se fijan, ahí la norma ya nos está dando la pauta de que podemos implementar un sistema HACCP o un análisis de peligros en puntos críticos de control. Nos está dando una pauta y nos muestra también un formulario al que podemos tomar como referencia para hacer la implementación de nuestro sistema HACCP. Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 7 grados centígrados. Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. En este tema podemos ver cómo nos especifica muy claro que nuestro punto crítico era de ser 7 grados centígrados. En el caso del tema de congelación, nos dice que de manera que los productos estén congelados. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos deja amplio el rango, pero si nosotros tenemos una ficha técnica de los productos que vamos a vender o que estamos ofreciendo a nuestro consumidor final, seguramente ahí vamos a marcar el punto de congelación que debe de tener nuestro producto. Entonces, ese será nuestro límite crítico que debemos de vigilar y debemos de confirmar que lo tenemos porque nosotros mismos marcamos que nuestro producto, ese es su punto de congelación. La norma lo deja abierto, pero nosotros vamos a confirmar cuál es el punto de congelación del tipo de producto que estamos vendiendo. Se debe evitar la contaminación cruzada entre materia prima, producto en elaboración y producto terminado. En este tema tenemos que tener bien confirmado el flujo de nuestro proceso. ¿Para qué? Para que tengamos bien identificado dónde vamos a traer las materias primas, dónde inicia el proceso, dónde tenemos que tener un corte del producto para que se haga un reproceso y no se vaya como producto terminado y con esto provoquemos una contaminación del producto que ya especificamos.
Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben estar en contacto directo con los no procesados, aun cuando requieran de las mismas condiciones de temperatura o humedad para su conservación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo una carne procesada y tiene que estar a 4 grados para su conservación. Sin embargo, está el producto terminado y está el producto en proceso. Este producto en proceso, si yo no lo paso por una parte de mi proceso que me va a ayudar a conservarlo inocuo, ejemplo, si nosotros nos brincamos un paso del pollo procesado donde entra un chiller, que el chiller tiene 4 grados de conservación más una parte de cloro para evitar el desarrollo de microorganismos, si yo mi producto en proceso le brinco esa parte del proceso y se pasa hasta el producto procesado, ahí ya tenemos un riesgo de contaminación cruzada porque no tenemos el cuidado que debemos de tener en ese paso del proceso. Eso no nos debe de pasar, lo tenemos que tener bien identificado para evitar una contaminación cruzada. El establecimiento periódicamente debe de dar salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificación. ¿Qué es un producto inútil, un producto obsoleto o un producto fuera de especificación? Tenemos las primeras entradas y primeras salidas. Y también tenemos los productos que ya tienen mucho tiempo porque no se vendieron, porque no fueron requeridos para más allá del proceso de desarrollo e investigación, y tenemos esas materias primas ahí o tenemos esos productos de material empaque que solo lo que están creando es, una, nos quitan espacio de almacenamiento, 2, es una fuente de contaminación inminente para los productos que ya tenemos destinados para procesar y convertirlos en un producto terminado, o para el producto terminado que tenemos listo para mandar al mercado. Ahí tenemos que tener mucho cuidado para darle su debida rotación o eliminarlos de nuestra área de almacenamiento, ya sea de materias primas, o para eliminarlos de nuestra área de almacenamiento, ya sea de materias primas, material de empaque o producto terminado. Los establecimientos que preparan o elaboren alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben inspeccionar o clasificar sus materias primas e insumos antes de la producción o elaboración del producto. ¿Para qué es este tema de que clasifiquemos? Nuevamente, vamos a evitar una contaminación, vamos a evitar mezclar alérgenos con no alérgenos. ¿Por qué? Un alimento alérgeno, recuerden, que puede resultar en una contaminación química sin que nos demos cuenta y podemos dañar a la población que no lee en la etiqueta que tiene ese alérgeno. Por eso tenemos que clasificarlos, tenemos que darle su flujo y el control de cada una de las materias primas que tenemos para evitar una contaminación o un producto terminado que no deseamos o que no especificamos en su etiqueta. No utilizar materias primas que ostenten fechas de caducidad vencida. Tener identificadas sus materias primas excepto aquellas cuya identificación sea evidente. Separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas a fin de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo mencionamos anteriormente. Si nosotros eliminamos obsoletos, si nosotros eliminamos cosas inútiles, en este caso las materias primas que no estén identificadas para su proceso, las tenemos que eliminar de nuestro inventario. Se tiene que confirmar que fueron eliminadas, se tiene que confirmar que fue un producto que se utilizó para investigación y desarrollo, si es el caso, y deben de retirarse del almacén de materias primas para que evitemos tener productos o ingredientes que no van destinados al producto final. Cuando aplique, las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible contaminación. No aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad. ¿Por qué mantener las materias primas cerradas para evitar su contaminación? Nosotros podemos tener
un tote o un super saco donde tengamos media tonelada de una materia prima que vamos a estar usando constantemente. Si nosotros la abrimos para hacer una división de 25 kilos para hacer la corrida de un lote de producción, lo vamos a cerrar, lo vamos a identificar y así vamos a garantizar que ese envase, independientemente que se abre constantemente, tenemos un procedimiento para garantizar que vamos a evitar una contaminación y con esto siempre se mantiene cerrado. Siempre, el siempre es sí o sí, es un debe, no un debería. Se debe mantener cerrado para evitar una contaminación, independientemente que sea un producto que utilicemos para diferentes lotes y en diferentes ocasiones. Al momento de recepción de nuestras materias primas, sí o sí, no recibiremos ninguna materia prima que tenga violado su empaque original. Su empaque original debe de venir descrito en su certificado de calidad. Si el certificado de calidad nos indica que es una caja de 15 por 15 con un sello adherible del nombre de la empresa, con un número de lote fulano de tal, y si no viene el número de lote, y si no viene esa cinta que está marcando que está sellado el producto, ya significa que fue violado. Ya no podemos garantizar su inocuidad. Por eso debemos de desechar esa materia prima. Si no la desechamos, estamos incurriendo en una falla sistemática del programa de seguridad alimentaria. No aceptar materias primas enlistadas en la tabla número 1 cuando al corroborar sus características, alguna de estas corresponda a la del rechazo. Se mostrará una tabla donde nos va a decir las características que tiene un alimento o una materia prima para ser rechazada. Ejemplo, materia prima o parámetro, preenvasados, envase, aceptación, íntegro y en buen estado, rechazo, rotos, rasgados, con fugas o con evidencia de fauna nociva. Fecha de caducidad o de consumo preferente, aceptación, vigente, rechazo, vencida. Muy sencillo. Congelados, apariencia, aceptación sin signos de descongelación, rechazo con signos de descongelación. Refrigerados, temperatura, aceptación, aquí viene muy específico, 4 grados centígrados o menos, excepto los productos de la pesca vivos que pueden aceptarse a 7 grados centígrados. Ahí lo está marcando la norma y es la parte de aceptación. El rechazo, mayor de 4 grados centígrados, excepto los productos de pesca vivos que puedan aceptarse a 7 grados. Esto quiere decir que nos da un parámetro como mínimo la norma para poder ser aceptado. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de manera tal que se permita aplicar un sistema de primeras entradas y primeras salidas. Es muy importante que tengamos bien implementado el sistema de PEPS. ¿Por qué? Porque así vamos a poder identificar cuando un producto está en riesgo por su caducidad y de esta forma podemos eliminar también todos los insumos que son ya obsoletos en un almacén de materias primas. Los envases y recipientes que entren en contacto directo con materias primas, alimento, bebida o suplemento alimenticio se deben almacenar protegidos del polvo, lluvia, fauna nociva y material extraño. Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso desinfectados y en buen estado antes de su uso. Los materiales de envases primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación o daño exterior. ¿Qué son los materiales primarios o de empaque primario? Son los que van a tener contacto directo con el alimento. Si nosotros lo vamos a considerar como parte de nuestra materia prima, está excelente. Pero debemos de confirmar, asegurar que no vamos a tener ninguna contaminación del empaque primario porque es el que va a estar teniendo contacto directo con el alimento. Es imperativo que debemos de cuidarlo como si fuera parte de la materia prima. Materiales del empaque y envases de materias primas no deben utilizarse
para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente, a menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten para un nuevo uso en forma correcta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a utilizar ningún envase, ningún empaque para hacer un cono, para hacer una cajita para guardar papeles. No debemos de reutilizarlos para cualquier material químico, ya sea de limpieza o tóxico. Esto para evitar que tengamos una contaminación cruzada al momento que quieran trasvasar alguna otra materia prima o utilizarlo para transportar producto en proceso. De preferencia, no se debe de utilizar para otro fin que no fue el destinado, que es como material de empaque primario o recipiente de materia prima. Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia tóxica no deben ser utilizados para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y deben ser dispuestos de manera tal que no sean un riesgo de contaminación a las materias primas, productos y material de empaque. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de confirmar que si utilizamos un plaguicida en las instalaciones o algún recipiente que contuvo, un ejemplo, un desinfectante a base de ácido muriático, debemos de confinarlo en nuestro almacén de residuos peligrosos para su disposición final. En esta disposición final debe de venir la cantidad de envases que fueron destinados para su disposición final. El manifiesto debe de tener cuántos recipientes, de cuántos gramos, de cuántos mililitros y a qué etiquetas pertenece o a qué tipo de producto fue el que contenía. Y esta información la vamos a cruzar o tenemos que confirmarla con la factura, la orden de servicio donde entró ese producto a nuestro almacén o al almacén de químicos donde fue destinado. Mucho ojo, cualquiera de estos envases que sea reutilizado para solamente colocar agua y transportarla hacia otra parte de nuestro producto en proceso, de un almacén de producto terminado o para lavar el área de basura, es un hallazgo mayor y puede convertirse en una falla sistemática de nuestro sistema de seguridad alimentaria. Control de agua en contacto con alimentos. El agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas, superficies en contacto con el mismo, envase primario o aquella para elaborar hielo debe de ser potable y cumplir con los límites permisibles de cloro residual y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación a la NOM 127 SSA1 1994. Es muy importante que tomemos en cuenta que la NOM 127 SSA1 de 1994 de la Secretaría de Salud debe de tomarse muy en cuenta para los parámetros que nos marca en el agua potable que vamos a utilizar en el proceso de alimentos. Si no tenemos en cuenta esta norma, vamos a incurrir en un hallazgo muy fuerte para la inocuidad del producto. En el caso de que no se cuente con la documentación que demuestre el cumplimiento del punto anterior, se deberá utilizar una fuente alterna o tomar las medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios o de transformarla en hielo para enfriar los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esto quiere decir que podemos utilizar un tercero que nos venda el agua potable, nos garantice que el agua está potable, o nos venda el hielo con el cual vamos a enfriar nuestro material. Si lo garantizamos por medio de un certificado de calidad o que esta empresa esté certificada o su sistema de inocuidad, vamos a confirmar que estamos utilizando el agua potable o el hielo para nuestro producto en proceso o nuestro producto terminado. En el mantenimiento y limpieza, los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Después del mantenimiento o reparación del equipo se debe de inspeccionar con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. El equipo debe de estar limpio y desinfectado previo a su uso en el área de producción. Esto quiere decir que nuestro programa
de mantenimiento preventivo para la seguridad alimentaria debe de implementar ciertos candados, ciertas herramientas para confirmar que la actividad que se realizó de mantenimiento fue debidamente realizada con los químicos, con las grasas, con los utensilios que se necesitan para el mantenimiento específico en seguridad alimentaria. Una vez que nosotros tengamos nuestro checklist, vamos a confirmar que efectivamente el área yo lo encontré de cierta manera. Con mi checklist confirmo que revisé que todo quedó limpio y en orden, y así elimino un riesgo de contaminación al área de producción de alimentos. Al lubricar los equipos se debe evitar la contaminación de los productos que se procesan. Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto, materias primas, envase primario, producto en proceso o producto terminado sin envasar. Las instalaciones, incluidos techos, puertas, paredes y piso, baños, cisternas, tinacos y mobiliario, deben mantenerse limpios. Las uniones en las superficies de pisos y paredes recubiertas con materiales no continuos en las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben permitir su limpieza. Si se fijan, nos está pidiendo que nuestras instalaciones tengan ciertas condiciones que nos ayuden a generar una limpieza, y con esto vamos a evitar una contaminación, nuevamente, física, química o biológica. ¿Por qué? Porque las instalaciones van a tener una forma adecuada para realizar la limpieza profunda, para desinfectar el área, y con esto evitamos cualquier riesgo que posteriormente se nos convierta en un peligro de contaminación. Los baños deben de estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o para fines distintos para los que están destinados. Recordemos que ya en otra parte de la norma nos pide que los baños deben de estar aislados. Independientemente que están aislados del área de proceso, también deben de mantenerse limpios. Aquí entra una parte muy importante de las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque nosotros como colaboradores de la instalación donde estamos produciendo alimentos seguros, debemos de confirmar que con los hábitos que tenemos de limpieza, que ¿cuáles son? El lavado de manos después de usar el sanitario, que usemos los sanitarios de forma correcta, que no tengamos nuestros sanitarios rayados, que no averiemos las áreas de sanitarios. ¿Por qué? Porque si nosotros dañamos las áreas de los sanitarios y tenemos el escurrimiento o que sale la excreta o la popó, si quieren llamarle así, de nuestros compañeros, ¿qué vamos a tener? Una contaminación biológica que nos vamos a llevar, ¿dónde creen? En nuestros pies, al área de proceso. Y esto es una parte fundamental de las buenas prácticas de manufactura. La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso y del producto que se trata. ¿A qué se refiere? Que nosotros debemos de realizar una limpieza profunda. Nosotros no podemos realizar limpieza superficial. La satisfacción de la limpieza se refiere a que debemos de limpiar efectivamente el área donde vamos a realizar esta actividad. ¿Cómo vamos a limpiarla efectivamente? Tenemos que remojar, tenemos que colocar el detergente o el agente que nos va a ayudar a limpiar esa área, tenemos que tallarla. A eso se refiere también una muy buena práctica de manufactura cuando realizamos la limpieza de forma adecuada y profunda. Con esto vamos a garantizar que el área perfectamente cumple con las condiciones para fabricar productos inocuos. El equipo y los utensilios deben de limpiarse de acuerdo con las necesidades específicas del proceso y del producto que se trata. Estamos viendo que la norma nos pide que se debe de limpiar específicamente de acuerdo a lo que estamos procesando. Si estamos procesando harinas y estamos mezclando las harinas con agua, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a generar un ambiente donde se va a generar una biomasa o una masa que nos puede generar posteriormente una contaminación biológica si no se limpia de forma adecuada. ¿Cuál va a ser la forma adecuada? Pues bueno, hay que retirar toda esa biomasa con una espátula, ejemplo, para que posteriormente se remoje el área. Una vez remojada, vamos a espumarla, vamos a colocarle el detergente y posteriormente vamos a tallar. Si no retiráramos esa biomasa que se forma,
no vamos a realizar una limpieza correcta. Y ahí estamos incurriendo en una mala práctica que posteriormente se nos puede convertir en una contaminación biológica. Vamos a ver la sección de control de plagas que debe de estar implementado en un proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte de los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o elaboración de los productos. Se deben tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma eliminar el uso de plaguicidas. Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales como equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. Los drenajes deben de tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. En áreas de proceso no debe encontrarse evidencia de presencia de plagas o fauna nociva. Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto propios. En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control para su eliminación por contratación de servicios de control de plagas o autoaplicación. En ambos casos se debe contar con licencia sanitaria. Los plaguicidas empleados deben de contar con registro emitido por la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente en México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Los plaguicidas deben mantenerse en un área, contenedor o mueble aislado y con acceso restringido, en recipientes claramente identificados y libres de cualquier fuga, de conformidad con lo que establecen las disposiciones legales aplicables. En este caso, yo les recomiendo que siempre contraten una empresa dedicada al control de plagas. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que ustedes tengan su licencia sanitaria para el control de plagas. ¿Por qué? Porque es un proceso un poco largo, necesitan una persona especialista, un responsable sanitario, que posiblemente no lo van a encontrar en sus filas porque debe de estar alineado a las ciencias biológicas. En caso de contratar los servicios de una empresa, se debe contar con un certificado o constancia del servicio proporcionado por la misma. En el caso de autoaplicación, se debe llevar un registro. En ambos casos debe contar con el número de licencia sanitaria expedida por la autoridad competente. Por ello, les recomendamos que contraten una empresa dedicada al manejo integrado de plagas, no nada más al control de plagas. Ustedes van a encontrar equipos para el control de plagas que están distribuidos en todas las áreas de su instalación. Estos equipos deben mantenerse donde el proveedor los ha colocado debido a que cumplen con una reglamentación y cumplen con las condiciones para lo que fueron previstas y en el lugar donde fueron colocados. Si los movemos, si los pateamos, esto va a ser una mala práctica que también va a influir en un programa de falla de la inocuidad alimentaria, porque estamos afectando al programa de control de plagas o un prerequisito que tienen implementado en sus instalaciones. Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los residuos. No deberá permitirse la acumulación de residuos, salvo en la medida que sea inevitable para el funcionamiento de las instalaciones. Los residuos generados durante la producción o elaboración deben retirarse de las áreas de operación cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. Se debe contar con un recipientes identificados y con tapa para los residuos. ¿A qué se refiere? Todos los residuos que manejamos, nosotros podemos en nuestro proceso tener un bidón de 4 litros de cloro, el cual lo terminamos de utilizar en el mismo turno. El mismo turno puede ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En ese momento podemos generar un residuo. Ese residuo puede ser un contaminante químico. Si lo retiramos al terminar el ciclo del lote que estamos fabricando o del periodo que estuvo ese turno de producción, lo vamos a llevar al área de residuos. Vamos a tener el área de basura común, vamos a tener residuos peligrosos,
vamos a tener los residuos orgánicos que van a tener un tratamiento para evitar que esto se nos vuelva un contaminante a nuestras instalaciones. Todos los residuos generados en un lapso de 12 horas deben de ser retirados el mismo día del área de producción. ¿Para qué? Para que no generemos una contaminación química o biológica en el área de proceso y se realice la limpieza de forma adecuada. Salud y higiene personal. Aquí entra mucho las buenas prácticas de manufactura, cómo estamos preparados nosotros para ingresar al área de producción. Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto a cualquier persona que presente signos como tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido. Esto es una indicación muy puntual. Si recordamos el tema de la pandemia en estos tiempos, pues bueno, seguridad alimentaria ya lo marcamos desde entonces, ¿no? Desde hace mucho tiempo que debemos de tener a la gente controlada, tenemos que tener inspecciones preoperativas para ver que todo el personal no cuente, en este caso, pues, con una enfermedad viral que pudiera transmitirse. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que pueden sobrevivir a la temperatura de conservación y hay microorganismos que pueden estar la espora seca y cuando nosotros le introducimos ese alimento contaminado en nuestro organismo, se va a detonar nuevamente la enfermedad. Y recuerden que nosotros producimos un lote que puede darle suministro de alimento 1000 personas, 500 personas, una cantidad importante que resultaría en una contaminación microbiológica que puede tener un impacto importante en nuestra marca. El personal debe presentarse aseado al área de trabajo con ropa y calzado limpios. Es muy importante que hagamos énfasis en este tema. ¿Por qué? Porque venimos de la calle. Cuando venimos de la calle podemos traernos contaminantes ya sea físicos, químicos o biológicos del exterior de la planta a nuestras instalaciones. ¿Qué debemos hacer? Contar con uniforme, entrar a las áreas destinadas para que nos cambiemos de nuestro calzado y nuestra ropa para evitar traer algún contaminante. Muchas veces nos van a proporcionar los uniformes en un área de lavandería. Vamos a tener un flujo adecuado para evitar una contaminación en la zona de proceso. Esto es una muy buena práctica que nos ayuda a evitar las contaminaciones o la contaminación cruzada. Al iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. ¿A qué se refiere que la ropa debe estar limpia e íntegra? Íntegra es que no le falte ningún botón. Hay veces que nos van a proporcionar una bata que tiene los botones tapados para evitar que los botones caigan en el producto terminado, en el producto en proceso. Nos van a proporcionar también unos equipos como puede ser los guantes, puede ser una cofia, puede ser un cubrebocas. Debemos de ver que esté íntegro. ¿Por qué? Porque si yo entro al área de proceso y no me fijo que le falta una parte del elástico o el elástico ya está colgando, yo voy a permitir que este caiga en el producto en proceso y así voy a generar una contaminación. Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración o que esté en contacto directo con materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, debe lavarse las manos de la siguiente manera. Si cuentas con despachador de papel en rollo, acciona para obtener un trozo. Moja tus manos hasta los codos. Después, toma jabón y durante 20 segundos frota vigorosamente las manos, entre los dedos y brazos hasta los codos. Enjuaga el cepillo y talla por debajo de las uñas y entre cada dedo.
palma, dorso y el antebrazo, iniciando por la parte interna. Enjuaga el cepillo y repite los pasos en la segunda mano. Coloca el cepillo al chorro de agua para retirar el jabón y regrésalo al recipiente. Enjuaga tus manos de la punta de los dedos a los codos. Con el primer trozo de papel, cierra la llave. Ahora, saca de la punta de los dedos a los codos. Y coloca el gel antibacterial. Si se implementan guantes, estos deben de mantenerse limpios e íntegros. El uso de guantes no exime el lavado de las manos antes de su colocación. Esto quiere decir que los guantes íntegros no deben de tener ninguna perforación, no debe de faltarles ninguna parte del guante, como comúnmente usamos guantes que no son de nitrilo, son de látex. Esos son más susceptibles a romperse, los de nitrilo tienen mayor fortaleza y no son susceptibles a que se rompan. O los usamos cuando tenemos uñas largas. Eso no está permitido. Los guantes es para evitar que tengamos un roce de algún químico, el mismo roce de la grasa, el mismo roce de los equipos, para evitar que tengamos un daño en las manos. Entonces, si alguno de los guantes llega a dañarse, hay que cambiarse, dejar de hacer la actividad y cambiarse esos guantes para seguir con el proceso de alimentos. La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera de las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar chicle en las áreas donde se entra en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas y envase primario. Evitar estornudar o toser sobre el producto. Es muy importante, nos van a proporcionar un cubrebocas. Vamos a invitar a mi compañero para que nos ayude a hacer la demostración de cómo podemos utilizar el cubrebocas de forma adecuada para evitar que caiga saliva o alguna secreción en el producto en proceso, materia prima o producto terminado. El cubrebocas no se va a utilizar en la barbilla, no se va a utilizar en la frente, no se va a utilizar en un costado en una oreja. Esta será la forma correcta de utilizar el cubrebocas. Para evitar que tengamos una secreción, estornudemos y podamos contaminar el producto terminado, el producto en proceso o la materia prima. Vamos a invitar a mi compañero para mostrar cómo podemos utilizar de forma adecuada la cofia para evitar contaminación en los alimentos. La cofia se despliega, no se va a utilizar de lado, no se va a utilizar sin que cubra el pelo completamente. No la vamos a utilizar como máscara. Y esta será la forma correcta para utilizarla. Cubriendo todo el pelo, los oídos. De esta manera vamos a evitar una contaminación hacia los productos que estamos fabricando. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos durante el transporte. Esto se refiere que tenemos que tener vehículos especializados para el transporte de alimentos. Una cosa es cuando nos traen las materias primas o el material de empaque, y otro muy diferente es cuando nosotros mandamos el producto terminado al mercado. Una vez que el producto terminado sale de nuestras instalaciones, ya no tenemos ningún plan, ninguna forma de proteger de contaminación a los alimentos. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de refrigerados, vamos a tener thermokings o cajas refrigeradas que tengan las condiciones ideales de limpieza o para su limpieza y de transportación. En el caso de cajas secas, vamos a utilizar vehículos especiales para el transporte de alimentos, para evitar que se aglomeren olores, inclusive que tenga plagas por transportar diferentes materias. Debemos de confirmar con nuestros proveedores o con nuestro transporte que se utiliza exclusivamente para el transporte de alimentos. Los alimentos
bebidas o suplementos alimenticios que requieren refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma que se mantenga la temperatura específica o recomendada por el fabricante o productor. Esto nos indica, ya vimos que debemos de tener termómetros para vigilar nuestro límite crítico de temperatura. Recordemos que ya no está en proceso ni es una materia prima, ya es un producto terminado, es el producto final. Debemos de verificar que la cadena de frío no se va a perder desde nuestros andenes de embarque y hasta su embarque. Una vez que salieron de nuestras instalaciones, al finalizar la entrega con el cliente final, debemos de confirmar por medio de un checklist y que el cliente nos confirme que está llegando a la temperatura que nosotros lo mandamos. Esto deberá demostrarse la evidencia de que así le llegó al cliente y el cliente está satisfecho con la cadena de frío. Algo muy importante, la capacitación en buenas prácticas de manufactura debe de ser por lo menos una vez al año. Algo muy importante es que ustedes van a tener la oportunidad de estarse capacitando continuamente para tener éxito en el ámbito profesional. La parte de la capacitación, como la norma lo obliga, una vez al año es necesaria y es regulatoria. Y nosotros como empleados o como colaboradores de esta empresa tenemos que estar disponibles para la capacitación en inocuidad o por lo menos en buenas prácticas de manufactura. La capacitación irá en función de cada una de las actividades que realicemos, que puede ser higiene del personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de manos, la naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de los microorganismos patógenos y de descomposición, la forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, considerando la probabilidad de contaminación, el grado y tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo final, las condiciones en las que deban recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, el tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo, repercusión del producto contaminado en la salud del consumidor y el conocimiento de la presente norma. La capacitación va a ir en función de acuerdo a cada una de las actividades que realizamos. Vimos un bosquejo de lo que es la norma, ya sabemos que tenemos que tener capacitación en manejo de la cadena de frío, manejo de los buenos hábitos, control de químicos, control de alérgenos, control de plagas y todo lo relacionado con nuestro producto. ¿Qué es lo relacionado con nuestro producto? Material de empaque primario, materias primas, limpieza, el producto en proceso, cómo almacenamos nuestro producto, cómo almacenamos nuestras materias primas y cómo almacenamos nuestro producto terminado para posteriormente ser despachado. Esa capacitación será en función a un programa de capacitación que se formalizará y tendrán que ser parte de él. Recuerden que una norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para todo el territorio nacional, tanto para un patrón como para un trabajador. Muchas gracias. Nosotros somos Grupo Gaico y recuerda, la educación continua, éxito en el desarrollo profesional.